A continuación charlaremos con otro candidato, en este caso candidata, una de las imágenes y de las caras más reconocidas de la política en la comarca del Besaya, de la política de Torrelavega, por ser alcaldesa durante muchos años. Hablamos de Blanca Rosa Gómez Morante. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Como decíamos, una cara muy reconocible por todos por las calles, pero sin duda con un partido, con una formación nueva como es Torrelavega Sí. Sí, efectivamente. Tengo una trayectoria larga y me gusta hablar de ella, además. Creo que mi presencia y toda mi vida con el Partido Socialista a lo largo de mi militancia primero y después también como alcaldesa, concejala y senadora ha sido importante. Siempre he reconocido y me gusta comentar que me ayudó a crecer como persona y también a nivel político. La moción de censura que se presenta desde la parte orgánica de los partidos socialista y regionalista, a la que yo me opuse desde el principio, como lo había hecho también como miembro del comité local de la agrupación, provocó que el expediente de expulsión que se inicia en torno a mí se resuelva en pocas semanas, y siempre he creído que, aunque haya momentos que sean difíciles, que algunos no estés preparada o no sepas lo que te va a deparar la vida, o quizás acontecimientos o decisiones que hayas adoptado, parece que se cierran puertas y se abren otras. Yo en Torrelavega estoy muy cómoda, muy a gusto, viviendo y desarrollando mi vida, y en aquel momento pensé que tenía también que seguir vinculada a la ciudad de alguna manera, no solo de manera personal y como ciudadana. Y entonces tuvimos la oportunidad de fundar un grupo de opinión que era una vieja aspiración, una aspiración largamente deseada por un grupo de amigos y conocidos, y como consecuencia de aquel grupo de opinión, Impulsar Torrelavega, también pensamos qué posición íbamos a adoptar en el mapa de Torrelavega, qué queríamos, qué podíamos hacer y cómo podíamos trasladar nuestra experiencia y nuestras opiniones, y de ahí surgió Torrelavega Sí, un partido muy nuevo, con muy pocos medios materiales todavía, con muchísima fuerza, con ganas, con ilusión, con un compromiso muy importante, en un momento que además de crisis social y económica también hay una crisis de valores fundamental y muy relacionada con las decisiones políticas y con las crisis de esos valores y de decisiones de las grandes instituciones que forman parte de la sociedad. Y hemos encontrado un hueco y un porqué y una razón para seguir también buscando alternativas y ofreciendo respuestas a Torrelavega. Una larga trayectoria, como bien decíamos, como concejala, como alcaldesa, etcétera, otras funciones en su partido, pero bueno, pues hay quien dice a veces que son demasiados años en política. ¿Usted es de las que cree que hay que retirarse o que realmente la experiencia es un grado y que tiene mucho más que aportar ahora que hace años? Bueno, yo creo que ahora sí que puedo aportar una trayectoria y esa experiencia que vas adquiriendo en el día a día y a veces en momentos diferentes. Yo he sido concejala en la oposición, he sido concejala en equipo de gobierno, he sido alcaldesa con el Partido Socialista en minoría, he sido senadora por Cantabria, he sido presidenta de la Federación de Municipios en función de ser también alcaldesa de la ciudad. He adquirido una experiencia que yo creo que es importante la que se puede aportar a nivel personal, aunque lo hagamos en las organizaciones sociales de carácter político o de otro ámbito. Yo creo que la experiencia es importante. En la trayectoria profesional o laboral de una persona eso siempre suma, y en este sentido pues yo creo que ahora mismo, en el momento en el que estamos, nosotros nuestra experiencia la estamos también dando a conocer a gente que no tiene ninguna relación con el mundo político, que no ha tenido nunca una trayectoria en ello, no ha militado, y entonces empezar así de cero también es importante, y acercándonos a la ciudadanía y explicándoles qué proyecto tenemos, aprendiendo muchísimo, escuchando, porque este es un momento para escuchar y para pensar también que volver a la senda de la sensatez, de la cordura, de hacer de la política un ámbito normal, con gente normal, pues también es una oportunidad. Y entonces ellos van aprendiendo de la experiencia que nosotros tenemos y vamos metiendo ahí en la bolsa y poniendo sobre la mesa pues temas diversos y opiniones diferentes. ¿Ha sido fácil encontrar ese grupo de trabajo, ese grupo, esa lista que llevan ustedes en Torrelavega Sí? Porque hay veces pues que al ciudadano normal le da cierto respeto. Hablar puede hablar, porque solemos hablar mucho de los políticos, pero el hecho de dar el paso cuesta más. Bueno, pues yo siempre lo pensé, porque es verdad que en la experiencia que tenía de otras candidaturas,
llega un momento en el que lo que es muy difícil es decir por qué unos y otros no. Es una situación, no crea que es compleja, ¿eh? Cuando tienes que tomar esas primeras decisiones no es nada fácil. Y nos ha sorprendido muy gratamente que a lo largo de los casi los 6 últimos meses, nuestros encuentros con instituciones, entidades, organizaciones, dinámicas de grupo que hacíamos con gente que conocíamos a través de nuestros Facebook o porque eran vecinos o a través de amigos, íbamos analizando cómo veían la ciudad, cuáles eran sus preocupaciones, cómo veíamos diferentes temas. Y nos sorprendió cuando dijimos, tenemos que dar un paso, vamos a hacer una candidatura. Este partido lo hemos fundado 10 personas, los que le registramos notarialmente éramos 3. Quiere decir que es un partido que está iniciando en este momento toda esa andadura, esa trayectoria y esa reflexión que es tan necesaria. Y la verdad es que ha sido una verdadera satisfacción poder incorporar a gente. Bueno, el número 2, Arturo Roiz, es conocido, ha sido concejal, ha sido diputado. La número 25, Carmen Hernández, que dijo, ya está en el proyecto, pero dijo, yo tengo la ilusión y el compromiso de cerrar la candidatura. El suplente, Antonio Cuesta, que también ha sido concejal y va en una candidatura autonómica, pero en esta no. Es que los demás no tienen idea, dicen. Pero si no sabemos, cuando hemos estado hablando con ellos de... Ahora estamos ensobrando, vamos a buzonear. Y bueno, eran términos que para ellos eran totalmente novedosos, sí que tenían, por la experiencia que tienen laboral o profesional, por la actividad en la que desarrollan su proyecto vital y demás, pues sí que están acostumbrados a veces a las reuniones y a tomar decisiones, pero es verdad que este es un ámbito completamente diferente, ¿no? Porque en el campo laboral tomas decisiones que a veces te están afectando de una manera más directa o más personalmente a ti, pero en este estamos poniendo sobre el papel medidas y compromisos que dices, bueno, esto le va a afectar a la ciudadanía, ¿no? Y ha sido un proceso verdaderamente importante porque además, claro, hemos estado tejiendo ahí un grupo humano que nos hemos ido conociendo más y más en profundidad y sobre todo llega el momento de la campaña. Yo las campañas reconozco que para el ciudadano son agotadoras, ¿no? Porque da lo mismo que seamos 3 fuerzas políticas que 30, todas queremos llegar, todas queremos estar en los medios, todas queremos tener una permeabilidad, los horarios en los que comparecemos o convocamos a los ciudadanos son los mismos, cuando llegamos con nuestras candidaturas a los domicilios llegamos todos en los mismos días. La verdad es que es un momento especialmente invasor por nuestra parte, pero para ellos, que es su primer contacto, pues es una experiencia muy grata, muy importante. Han venido además aportando esa frescura que también se necesita. Cuando me decía la experiencia, pues ellos no la tienen y entonces escuchan aquello que ya nosotros ya algunos conocemos y nosotros también empezamos a escuchar y a volver a refrescar y a conocer otras formas de hacer y de expresarlo, que es lo que la ciudadanía demanda y quiere. ¿Se imaginaba usted hace prácticamente 2 años estar aquí sentada frente a mí contándome un proyecto político que nada tenía que ver con el Partido Socialista, como es una nueva formación, Torrelavega sí? ¿Se imaginaba usted una vida política fuera del PSOE? Bueno, contigo me podía encontrar. Podía ser en esta televisión local o podía ser en otra de otro ámbito. Podía ser. Hace 2 años fuera del Partido Socialista no. Yo siempre he manifestado que antes de militar en el Partido Socialista, un año antes, yo empecé a militar en la Unión General de Trabajadores. He militado en el Partido Socialista porque fue una decisión personal. He sido feliz en el Partido Socialista. He sido leal al proyecto socialista. He pensado que tenía una perfecta identificación con él y con el trabajo que hacíamos en Torrelavega, y mi lealtad ha llegado al punto de pensar que los ciudadanos también exigen y desde luego que yo creo que les debía esa lealtad y pensar antes en ellos que en el partido. Por eso cuando yo también he sido crítica con algunas actitudes del partido, con algunas posiciones que se venían manteniendo y a mí me parecía que estaban distanciándose más y no estábamos respondiendo como nos lo demandaba la propia sociedad, nuestros votantes y el momento del debate, el cambio que se tenía que producir en la sociedad, yo lo he hecho con la responsabilidad de... He sido un cargo con representación orgánica en el partido, pero tenía que hacerlo. No, 2 años no, porque mire, además es que en este partido yo conozco casos de expedientes que tienen 10 años. La apertura de un expediente disciplinario
de 10 años, de 3, de 2 años, a la única persona que yo creo que se ha expulsado en pocas semanas ha sido a mí. Y además es curioso que le oigo a veces al candidato socialista, José Manuel Cruz Viadero, que los socialistas no me quieren. Pero fíjese qué paradoja, que yo todavía soy la primera firma del aval del crédito que el Partido Socialista solicitó hace 4 años en las anteriores elecciones municipales. Se han negado a que yo desaparezca de ese aval. No lo entiendo, como tampoco entiendo que haya temas de actualidad que pretendan estallar contra mí, sabiendo que mi trayectoria como persona y como socialista ha sido de una limpieza y de honestidad, y por lo tanto pues no tengo ningún miedo a tener que explicar, y no tengo ninguna preocupación en comparecer ante la ciudadanía o ante los medios, y por eso he reclamado desde el principio de la campaña que haya debates, porque me parece que son muy sanos, son muy necesarios, por higiene democrática hay que hacerlo, y porque hay que dar explicaciones. Yo tengo una cierta ventaja sobre otros cabezas de candidatura de otras formaciones políticas que aspiran a tener también una representación en el ayuntamiento, por mi trayectoria y por mi presencia en el ayuntamiento. Pero como no soy grupo municipal, yo a veces dispongo de documentos y de informes cuando van a llegar a las comisiones, no porque forme parte de los consejos. Pero creo que es en el momento de una campaña cuando los representantes de los partidos tienen que dar explicaciones de las decisiones que han adoptado, de los temas que han dejado que sin hacer o sin ejecutar. Y entonces me parece que los candidatos que no están queriendo tener esos debates están eludiendo una oportunidad extraordinaria de cara a la ciudadanía. Entonces a mí lo que me parece y me preocupa enormemente es que cuando no quieren debates es porque tienen miedo a explicar, y si tienes miedo a explicar, ¿cómo vas a decirle al ciudadano que vaya con confianza a depositar un voto para hacer algo que tú, desde el ejercicio de un equipo de gobierno, no estás en este momento tomando esas decisiones? ¿Le duelen a usted personalmente las palabras de Cruz Viadero cuando dice que en el PSOE no se la quiere? Me remonto a esa moción de censura cuando él mismo públicamente la apoya, deja también esa concejalía, si no me equivoco, y apoya su decisión de no continuar esa moción de censura. ¿Es paradójico? Sí que es paradójico, porque José Manuel Cruz Viadero fue el facilitador, se puso de perfil cuando decía que no coincidía y que no apoyaba la moción de censura, pero él sabía que al irse, quien llegaría un momento en el que sustituiría uno a otro. Ha sido una sucesión de miembros de la candidatura que no aceptaban, no podían o no quisieron ser concejales, pero él al irse sabía que estaba facilitándolo, y por lo tanto tiene una responsabilidad muy grande por la situación de parón y de parada, de pérdida de esta legislatura. Esta es una legislatura en la que el ejercicio de la solidaridad gobernando y de los grupos de la corporación debería de haber sido la prioridad. Yo creo que estamos entrando en una nueva etapa en política, y una era en política en la que, si no somos capaces de llegar a acuerdos y de blindar políticas, volveremos a encontrarnos en situaciones como las que nos hemos visto ahora. Hay un pacto, se llegan a acuerdos en determinados temas, otros se abandonan. Cambia ese gobierno a los 4 o a los 8 años y empezamos a retroceder y a perder. Y yo creo que no está en condiciones esta sociedad, ni quienes padecen las decisiones de los gobiernos, de perder absolutamente nada más. Y en un momento, yo creo que muy desafortunado, José Manuel Cruz Viadero dijo que los socialistas no me quieren, y generalizar de esa manera, pues yo creo que es un profundo error. En momentos, a lo largo de estos meses, algunos lo han manifestado públicamente, pero yo tengo muchos testimonios en el día a día y en momentos también pues importantes que tienen una trascendencia, que recibo el afecto y el cariño, porque mis amigos toda la vida son los que eran. Vas conociendo a gente a la que pues te identificas con ella, adquieres un nivel de relación importante, pero para mí los militantes del Partido Socialista pues eran gente que gozaban de mi afecto y de mi respeto, porque estaban ahí también en un proyecto en el que a veces coincidíamos, nos veíamos y demás, y entonces los tengo el respeto por el que están. Yo creo que el Partido Socialista vive una profunda crisis por los dirigentes que tiene, que son el principal talón de Aquiles, que en este momento todavía no tiene resuelto.
Se refería usted hace unos minutos también a un tema de actualidad que a usted le afecta personalmente, un tema que a mí me gustaría que aclarásemos aquí, ya teniendo la oportunidad de tenerla delante. Bueno, pues se publicaba en el Boletín Oficial de Cantabria que el Servicio Público de Empleo le reclama a usted 14.000 euros, una percepción, dicen, indebida. A mí me gustaría que usted lo explicase claramente aquí, porque obviamente se sensibiliza mucho el tema de político, deuda, robo, etcétera, y que nos dé usted la explicación. Sí. Pues me encanta poder hacerlo, porque desde que me enteré ayer por la mañana que se había publicado en el Boletín Oficial de Cantabria del día 12 de mayo, era 19, o sea, habían pasado una semana. Bueno, yo en estos días mi prioridad, por supuesto, es la de atender algunos compromisos que se van adquiriendo en el día a día del anecdotario de una campaña electoral, y también, bueno, con el trabajo que yo hago en el ayuntamiento. Entonces estaba totalmente ausente de ello hasta que por la mañana, tomando un café, alguien me dice: qué ironía que eres una persona en paradero desconocido y que no han podido entregarte una documentación del Servicio Cántabro de Empleo. Entonces, cuando me lo dicen de esa manera, creí casi que era algo de broma, pero era muy prontito para que el servicio de correos hubiera llegado a mi domicilio y demás. Efectivamente, cuando veo después esto, yo he tranquilizado a mucha gente que estaba en el entorno, e incluso cuando me han preguntado también en algunos medios, lo he explicado con total naturalidad y normalidad, porque es así, es un mero trámite burocrático que responde a que a principios del año 2014 yo solicito la capitalización del desempleo porque iniciaba una actividad profesional. Entonces, para la gestión de ese establecimiento yo necesitaba hacer una serie de inversiones, y es una fórmula que me parecía que era muy utilizada, que podía ser atractiva. Cuando tú solicitas la percepción de la capitalización de la percepción del desempleo, tienes que presentar... Para que lo entienda todo el mundo, sí, es que te paguen el paro en un montante. En un montante, efectivamente. Cuando tú, según los años que has tenido el periodo de cotización, puedes estar recibiendo esa percepción hasta un máximo de casi 2 años, y si no, mes a mes. Bueno, y recibes toda esa cantidad, salvo la del primer mes, porque cuando lo solicitas, en ese primer mes todavía estás, o sea, el primer mes se te abona, después ya lo puedes presentar y hacer. Yo creo que vienen a tardar unos 3 meses en emitir el dictamen favorable. Tienes que presentar un proyecto, y ese proyecto tiene que ser superior al dinero que te va a corresponder. Bien, yo en septiembre, finalizado el septiembre, que era el tercer trimestre, el equivalente al tercer trimestre de la declaración de Hacienda, no sale en la actividad económica como estaba prevista desde un principio, y entonces yo esa actividad la ceso, y ahora mismo hay un proceso que es la discusión del envío de todos los gastos y de todas las facturas que yo he emitido por las inversiones que había producido, que no son aceptadas, parte de ellas, de esa manera, y ahora hay un periodo de aclaración o de alegación de 30 días hasta el 12, en principio serían 30 días naturales. Bueno, quiero decir que es un proceso que le he vivido yo como autónomo, y que desgraciadamente en esta ciudad y en este país le llevamos viviendo en los últimos años. Si ese proyecto finaliza más tarde, incluso pasado ese año, pues no hay ningún motivo de preocupación, porque no es una devolución, pero cuando se fracasa no hay un amparo sobre algo que tú has iniciado, o no salen esos números, que bueno, puedes considerarlo un fracaso, y entonces es cuando tienes que estar defendiéndolo, ¿no? Y yo, fíjese que añadido a eso, ha sido uno de los análisis que hacíamos también con pymes y con autónomos. ¿Qué medidas se tienen que garantizar también jurídicamente para que quien inicia una actividad tenga también la garantía de poder trabajar con un poco más de serenidad en el tiempo? Porque si no, realmente el primer año de un ejercicio, de una actividad, una empresa grande, pequeña, una pyme, aunque seas un emprendedor y un autónomo, el primero es un año de mucho aprendizaje y casi de ir tomando a veces decisiones que las tienes que ir variando sobre el proyecto que tenías en un principio. ¿Qué ocurre en esto? Yo, que además, fíjese, te voy a decir sinceramente que he tenido la suerte de ser una ciudadana privilegiada que puede explicar esto, porque sé que el juego político, que no interesa hablar de la decencia, de la honestidad, y que ahora incluso mi anterior fuerza política, el Partido Socialista, que tiene imputado al presidente del partido, no quiere oír hablar de ello, y entonces dicen, bueno, vamos a embarrar la trayectoria y vamos a ver si la sacamos de la carrera
en la que está en el plano político. No tengo que esconderme absolutamente de nada. Me alegra enormemente, además, que la actitud y la actividad del Servicio Cántabro de Empleo sea el de ejercer en el trámite burocrático y en el trámite administrativo la normalidad. Porque imagínese que en algún momento alguien tuviera la duda de que se hubiera pasado de fecha o cambiado la publicación al 26 de mayo. Alguien hubiera pensado que el Gobierno de Cantabria estaba favoreciendo por algún motivo a Blanca Rosa Gómez Morante. No tiene nada que ocultar. No obstante, esta resolución... Yo no tengo nada firme, que ocultar. Es una notificación en la que yo tengo, para ese trámite burocrático que es tan normal, a veces se publican incluso las personas que deben las multas de tráfico y demás, todo eso que parece que son pequeñas cuantías y demás, también se publican y están en el boletín oficial. Como yo lo desconocía, pues ya le digo, he estado toda una semana de lo más feliz y hubiera seguido estándolo hasta la jornada de ayer. Lo que sí me alegra es saberlo. Lo que pasa es que usted es un personaje público. Sí, claro, y eso tiene... Blanca Rosa Gómez Morante... Efectivamente, y se explica y demás, porque a mí si yo tuviera algún tema relacionado con la prevaricación, con la corrupción y demás, yo no estaría ni en esta lista, ni hubiera estado en las anteriores, ni muchísimo menos. Pero también se lo digo, para la gente que quiere utilizarlo, hay algunas de las formaciones políticas que la gente se pone muy nerviosa cuando llegan las fechas preelectorales con los sondeos, con la intención de voto. Entonces, si no se ven, y si no llegan, ya están y no llegan. Entonces, hay hoy una campaña demagógica de una de estas formaciones políticas que digo, bueno, qué felices deben ser y qué poco tienen que hacer o que ofrecer para dedicarme tiempo. A estos autónomos, entre los que yo me incluyo, y a los emprendedores, es hacia los que nos hemos querido dirigir para que nadie tenga que encontrarse con una situación parecida, que después igual se resuelve sin tener que devolviendo parcialmente. Es que como no lo sé, tampoco tengo ningún inconveniente en que en el momento que se cierre ese expediente que a mí me afecta, poder explicarlo nuevamente. Esperaremos esa fecha. No obstante, ahora hemos venido a hablar de su programa político y también, obviamente, pues, de hablar del balance político que ha vivido en estos últimos 4 años. Los 2 primeros de esta legislatura como socialista y los otros 2 como concejala no adscrita. En la primera parte, podemos decir, centrándonos en Ildefonso Calderón, cómo vio su gobierno, un gobierno en minoría, según él, muy difícil de llevar a cabo. Bueno, las minorías son difíciles, sí, es verdad, pero yo creo que una minoría se lleva con naturalidad si te planteas que desde la responsabilidad y el ejercicio que se tiene, porque los ciudadanos así lo han decidido, el diálogo y el acuerdo y el consenso está presente. Yo en ese sentido no creo que Ilde Calderón se pueda quejar, porque sí que llegamos a acuerdos absteniéndonos los socialistas y estableciendo también prioridades y criterios, pero él tuvo un apoyo muy importante del Partido Regionalista. Mire, la modificación número 25 del Plan General de Urbanismo se hace para poder construir un edificio que podía ser escenario de artes al borde de las vías de Feve, y eso obtuvo esa modificación con el apoyo del Partido Regionalista y era con una gestión privada. Cuando cambió, se eliminó el aparcamiento subterráneo en el Centro de Educación Permanente de Adultos y de la ludoteca, se eliminó con el apoyo del Partido Regionalista. Cuando se trasladó el Centro de Emprendedores del Solar Municipal en la confluencia de Pintor Varela y Leonardo Torres Quevedo y se traslada a la Carmencita, se hace con el voto favorable del Partido Regionalista. Es decir, que cuando ha tenido proyectos que eran ideológicamente o del Partido Popular, ha obtenido también apoyos para poder hacerlo. Nosotros en los primeros años, y el acuerdo que estableció el Partido Socialista, hablábamos de las políticas sociales y hablábamos también de las tasas y hablábamos de las bonificaciones para facilitar a los ciudadanos de Torrelavega, que en aquel momento tenían mayores problemas para poder seguir en ese día a día. Pero yo he definido una legislatura como perdida porque Ildefonso Calderón votaba en Torrelavega lo que no defendía después en el Parlamento de Cantabria. Y porque esta ciudad, que es la ciudad que tiene una tasa más elevada de desempleo, no ha obtenido ni del Grupo Popular, con esa mayoría que tenía en el gobierno de la comunidad y con la mayoría que ostenta Mariano Rajoy en el gobierno de la nación, no hemos obtenido una inversión
para reindustrializar Torrelavega y la comarca del Besaya. Y ahí hay partidas en el Ministerio pues equivalentes, hay una dotación de hasta un máximo de 8 millones de euros por zona, que otras zonas de este país sí lo han tenido. Entonces, cuando ves que no se defiende a Torrelavega de la misma manera en el Parlamento, cuando se vota al contrario, eso en Torrelavega no lo entendía nadie, no se lo podían perdonar, no había ninguna justificación para hacerlo. Y cuando recortes tan importantes en ámbito social, en la educación pública, en la sanidad pública, en los recortes que ha habido de derechos sociales, de la aplicación de la ley de autonomía personal, la reforma laboral, si ya la criticamos con Rodríguez Zapatero, la del gobierno de Rajoy ha sido de una gravedad absoluta. La aplicación de las tasas medioambientales han sido la razón en la que basó Esniace su expediente de regulación de empleo. Ha afectado a talleres que se han cerrado, a pymes, es decir, la situación económica a la que se enfrentó en ese momento Torrelavega no obtuvo la respuesta solidaria que nosotros entendíamos que tenía que tener. Llega la moción de censura, se utilizan estos argumentos para dar satisfacción, yo creo, que a la parte orgánica del Partido Socialista y del Partido Regionalista. ¿Cómo se presentaba y cómo hacía balance el Partido Socialista en su momento ante Alfredo Pérez Rubalcaba? Pues le puso en bandeja 2 o 3 ayuntamientos de Cantabria, y el Partido Regionalista pues una ambición de poder llegar otra vez a tocar poder en Torrelavega. ¿Y qué ocurrió? Pues que se tomó una decisión de espaldas a la ciudadanía y que solamente ha dado satisfacción en la parte orgánica, porque ha sido un equipo de gobierno que no ha sido ni siquiera capaz de llevar adelante los compromisos a los que decía que se iba a enfrentar. El plan de inversión de asfaltados del año 2014 está sin ejecutar, estamos en mayo del 2015. Los proyectos que presentaban como un acuerdo con la Unión Vecinal para invertir unos 400.000 euros en los barrios, está sin invertir. Es que la ejecución de inversiones del presupuesto del Ayuntamiento de Torrelavega no llega al 30%. En una ciudad que necesita tanto, ¿qué ha ocurrido? Que no son un equipo de gobierno, que eran 13 personas. Lo que imagino al escuchar los ciudadanos que estén al otro lado dirán: si hay dinero, si hay partidas, ¿por qué no se acometen esas obras? Porque no han sido capaces, porque en lugar de ser un equipo de gobierno que estableciera las prioridades, que trabajara en el día a día, se han ocupado más de tener su imagen mediática, a aprender a no decir que no, a no explicarlo, a no dar los pasos, y a que cada uno intentara obtener el máximo beneficio político sin tener en cuenta para nada lo que la ciudad demandaba. Y es una legislatura perdida porque en la situación de gravedad, en la situación que se estaba viviendo, la ciudad lo que necesitaba era un equipo reivindicativo, trabajador, 27 horas al día y todos los días de la semana, haberse colgado del brazo de los distintos consejeros del gobierno de Cantabria y haberles enseñado lo que la ciudad demandaba. Mire, hoy, en las últimas semanas, ha habido una injerencia, yo creo, que de 2 de los ministros del gobierno de Rajoy, que hay que denunciarlo. No puede venir la ministra de Empleo a Torrelavega a visitar una de las grandes empresas de la localidad, Solvay, sabiendo que una de las medidas del gobierno, la aplicación de la tasa medioambiental, ha supuesto una herida profunda en la actividad económica de la empresa y que ha supuesto también una pérdida de empleo, que se han tomado decisiones de espaldas a la modernización de este país, que desaparecieron de un día para otro las subvenciones en energías renovables. Y cuando viene la ministra Pastor, es que no ha tenido en 4 años tiempo de venir, e incluso en el último año y medio no ha tenido tiempo de venir a Torrelavega para darle un currito y mover al equipo de gobierno y decirle que respondan ante algunos documentos o proyectos que han presentado. ¿Por qué 3 días antes de las elecciones? Es que cansamos a los ciudadanos. Es que cuando los ciudadanos nos oyen esto, pues toda ese número importante de indecisos y de gente que hoy está en la abstención, cada día consolidan más esa necesidad de hacer una llamada de atención a otras formaciones y a otra forma de hacer política, porque no nos pueden creer y no podemos dejar pasar situaciones como estas sin decir absolutamente nada. Estamos hablando con Blanca Rosa Gómez Morante, candidata de Torrelavega, sí, a la alcaldía de Torrelavega. Si le parece, hacemos una pequeña pausa y en unos minutos desgranamos todo el programa electoral. Hasta ahora.